Inmediato con nuestro entrevistado para explicarle que nos aterrice. Es un buen número el crecimiento de 2,5% de actividad económica en el mes de abril. El gobierno lo celebra, algunos dicen que sigue siendo una cifra mediocre, mala, que la economía está mala, el desempleo volvió a subir. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien sabe, al profesor economista Juan Naguel. Él es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Profesor Naguel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Bien, pues. Bueno, la primera pregunta. Salió la cifra de crecimiento de la actividad económica, el I+X, Índice Mensual de Actividad Económica que entrega el Banco Central. La fotografía del mes de abril. La economía chilena creció 2,5%, un poquito más arriba de lo que se esperaba. Prácticamente era el número que habían calculado muchos. ¿Es una cifra para celebrar? ¿Está bien? Estamos en torno a un ritmo de crecimiento de un 2,2, 2,3% en lo que va del año. ¿Cómo interpretamos esta cifra? ¿Es bueno para la gente, para el chileno común y corriente, profesor? Bueno, vale la pena recordar un poco qué es lo que mide esta cifra. Esta cifra mide el valor total de todo lo que se produce en el mes y lo compara con lo que se produjo en abril del año pasado. Básicamente mira la cifra de este año y la compara con la cifra del año pasado. ¿Y por qué es útil ver lo que se produce en la economía? Porque se supone que lo que se produce también es ingreso. Es decir, todo lo que vende una tienda, por ejemplo, es ingreso para los trabajadores de la tienda, para los dueños de la tienda, para los bancos que le prestan a la tienda, etcétera. Entonces, hay una correlación o hay una relación muy directa entre lo que se produce y los ingresos de las personas. Por eso es que nos gusta ver que la producción o el IMASEC vaya creciendo, porque mientras más crece la producción, más ingresos tiene la gente y más plata tiene en el bolsillo. En el caso de la cifra que salió en abril, hay un crecimiento moderado del 2,5%. Es una buena noticia en términos relativos, porque obviamente sería mucho peor si la economía estuviera decreciendo, pero también podríamos tener una cifra un poquito más abultada, es decir, podríamos tener un crecimiento más vigoroso. Sí. Entonces, en ese sentido, es más o menos, la noticia es más o menos buena. Sí, o sea, y tú hablas Dependiendo del cristal con que se mire. Exacto, y tú hablas Por supuesto. de moderado, ¿cierto? O sea, el ministro dice que es una buena noticia para este inicio del segundo trimestre del año, pero ¿es sostenible a largo plazo esta noticia? Bueno, algunos dicen que es muy buena noticia, pero viéndolo desde tu perspectiva. Sí es sostenible en el sentido de que pareciera que los vientos que están agitando las economías mundiales están calmándose un poco. Ya no tenemos la turbulencia que teníamos hace un par de meses cuando había mucho miedo de una recesión mundial. Yo creo que ya esos miedos se han ido disipando. Es decir, la economía chilena no está en un contexto de crisis o un contexto de alta vulnerabilidad o alta volatilidad en este momento. Obviamente, con los líderes mundiales que tenemos podría cambiar de un día para otro. Pero en ese sentido, yo creo que en este año vamos a tener un crecimiento moderado alrededor de lo que estamos viendo para el mes de abril, del 2,5%. Es lo que todo el mundo está pronosticando. No es suficiente para sacar a Chile de la pobreza, no es suficiente para las aspiraciones de las personas, pero ciertamente es mejor que tener crecimiento cero o negativo. Claro, Entonces, es bueno también el contexto, lo que usted plantea, porque efectivamente a comienzo de año o hace algunas meses o semanas estábamos con un viento en contra, pero terrible, y el ministro Marcel, antes de partir a Francia, donde está en el tema de la OCDE, celebró la cifra y dijo el 2025 va a ser un buen año económico. Mira. Pese a los vientos en contra que estamos teniendo en el mundo. Me parece que podríamos escuchar esa declaración para comentarla acá con el profesor. Mati, por favor, a ver si está la declaración de ministro Marcel opinando sobre el IMASEC. Veamos lo que dijo. Este indicador arrojó un crecimiento de 2,5% respecto del mes de abril del año pasado y de 1,8% para el IMASEC no minero. En el caso del IMASEC total, se ha superado una vez más las expectativas de mercado, que de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, arrojaba una mediana de 2,1%, y la mediana de la encuesta de Bloomberg después de los indicadores sectoriales que se dieron el viernes era de 2,2%. Es decir, una vez más, tenemos una economía que está excediendo las expectativas en materia de crecimiento. Ya,
Bueno, el ministro Marcel dice que nuevamente hay una cifra de mensual, de IMASEC, del indicador mensual de actividad económica, que está por sobre lo que esperaba el mercado y eso es una buena noticia. Ahí volvemos a la misma pregunta. Hay un conformismo con estos números para el gobierno, pero en el otro lado de la moneda muchos especialistas señalan que, y tal como usted lo explicaba, no es suficiente Exacto. para bajar, por ejemplo, la tasa de desempleo, que es algo que a la gente le importa, subió Sí. a 8,8%, que la gente pueda tener mejores sueldos, que haya mayor estabilidad, que haya rotación, que yo esté en mi pega y venga la pega de al lado y diga, oye, te podría traer por mejor plata, qué sé yo. Sí. Eso no está ocurriendo, profesor. No, y parte de eso tiene que ver con el hecho de que el IMASEC es un promedio, es decir, hay sectores que crecen más que otros. En el caso de la economía chilena hay que recordar que la economía chilena es guiada muchas veces por lo que sucede en la minería. Y ciertamente en las cifras de la minería en abril son buenas, estamos produciendo más cobre, pero la minería es un sector que es tradicionalmente lo que se llama capital intensivo. Eso quiere decir que no emplea a tanta gente como corresponde con su peso en la economía chilena. Eso pasa mucho con sectores como la minería, como los hidrocarburos, como sectores que son altamente intensivos en tecnología, en fábricas y en maquinaria. Por lo tanto, si bien el crecimiento de la economía chilena es bueno, también hay que tomar en cuenta que hay un problema de empleo subyacente y que por mucho que crezca la minería, el impacto sobre el empleo no va a ser tan alto a menos que ese crecimiento se traslape a otros sectores que sí inciden mucho en el empleo. Por ejemplo, la construcción, que está de muy capa caída, y por ejemplo los servicios o el comercio, por ejemplo, que son sectores Sí. que son mucho más intensivos en mano de obra y que emplean a muchas más personas. Entonces, en ese sentido, hay que tomar eso en cuenta también. Juan, tú decías que, bueno, el crecimiento va a estar entre el 2,5, por ahí. De hecho, hace unas semanas atrás hablamos que iba a haber un piso como del 2% en el crecimiento, pero ¿se puede prever esas cifras, entre comillas, positivas para los próximos meses, considerando los desafíos, estos vientos en contra que hemos tenido a nivel externo? ¿Se puede prever que tengamos un piso de crecimiento, por ejemplo, un 2%? ¿Nos vamos a ir más abajo de eso? Bueno, en economía siempre todo es posible. Recordemos que el año 2020 había pronóstico de crecimiento y tuvimos una pandemia, ¿no? Claro. Ciertamente todo es posible. Sin embargo, yo diría que dado lo que hemos visto a lo largo del año, ya quizás casi la mitad del año ya pasado, es poco probable que caigamos en terreno negativo para la economía este año. Yo creo que si bien el crecimiento va a estar en torno al 2%, puede que esté un poquito por debajo, puede que esté un poquito por encima. Todo va a depender de lo que pase en los próximos meses. Pero yo creo que ya una vez que ha pasado la mitad del año, ya creo que es más o menos seguro de que estamos dentro de un rango de lo razonable. No es suficiente como para de verdad bajar el nivel de empleo y para hacer crecer la economía sustantivamente en Chile, pero es un crecimiento moderado. Algunas personas lo califican como mediocre. Yo diría que es un crecimiento moderado y es un piso para poder buscar mayores oportunidades de desarrollo en los próximos años. Como ha Sí. pasado el tiempo, ya estamos en el Sí, pues mitad de efectivamente año. ya estamos en Sí. mitad de año. Ahora, Wow. es súper importante lo que Sí. dice el profesor Naguel en el sentido de que estos números no bajan el desempleo. Estamos ahí entre Exacto. 8,5, 8,8. Y eso es lo que le importa a la gente, estos números. Si el IMASEC de 2,5 de abril a la mayoría de los chilenos no Es como, ¿en qué ya, me afecta? ¿Y qué me afecta a mí? Claro. Sí. Y ahí nosotros hacemos la bajada como programa, que hacemos educación financiera, lo explicamos con Peri Manzana, que efectivamente ese número, si fuera más alto, habría más posibilidades, si alguien está en este momento viendo el programa y no tiene trabajo, de encontrar un empleo, porque al final eso es lo que no importa, el empleo de uno, del compañero, de la compañera, de los papás, de los vecinos, de los amigos. Sí. Entonces, ese es el tema. Y ahí la pregunta que quería hacerte, Juan, es, así como estamos entonces, la tasa de desempleo va a seguir moviéndose en el segundo semestre en estos números que hemos estado viendo en el último tiempo, 8,5, 8,6, 8,8. Yo pronosticaría que más bien va a empezar a bajar levemente. Ya, es Recordemos una que buena cuando hay noticia. Sí, bueno, recordemos que cuando hay campañas presidenciales, los gobiernos y los candidatos y todos los políticos hacen lo posible por bajar el nivel de desempleo. Hay mucho empleo temporal que sucede con las campañas políticas. Entonces, en ese sentido, yo prevería que la tasa de desempleo va a empezar a bajar en los próximos meses levemente.
O sea, aquí hay un tema de desempleo estructural en Chile. Sí. Llevamos muchos años por encima del 7, del 8%. Por lo tanto, aquí hay que ver el tema de las rigideces en el mercado laboral y las tendencias a largo plazo que no son buenas para el nivel de empleo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con todas las tendencias que hay en la economía que hacen pensar que muchos empleos quizás va a haber ciertos cambios en el mercado laboral para los cuales quizás la población tiene que irse preparando. Pero Juan, Entonces, en ese sentido, yo diría probablemente baje levemente, pero aquí hay un problema a largo plazo que hay que atender y tiene que ver con muchos ámbitos, con ámbitos tributarios, con ámbitos de regulaciones laborales y con la dinámica propia de la economía que no termina de despegar. o sea, esa baja del desempleo que tú hablas es más bien temporal, por así decirlo, como Sí, en este periodo. sí, va a ser contingente. Yo creo que va a ser contingente. Por la plata que Generalmente se se gasta por el observa. año electoral. Pero después nos vamos a topar quizás Sí, con el, cuando hay con el años verano. electorales la gente. Se tira la billetera por la ventana. Sí, bueno, aunque en Chile, en cierto modo, el gasto público está un poquito aislado de ese tema, pero siempre hay cosas que pasan y las campañas mismas gastan dinero, entonces, y emplean gente. Entonces, en ese sentido podemos ver, yo creo que va a haber un pequeño efecto en ese sentido. Tú decías lo de la construcción, que es un sector que, a diferencia que, claro, pues tú explicabas, ahora en estas cifras que estamos conociendo, los motores claro, te generan un buen número, un mejor Exacto. número como es la minería, las exportaciones, pero no generan tanto empleo. La construcción sí, la construcción es un motor de empleo y además mueve, Sí. hace que las ferreterías, una serie Todo de se personas mueva, se vayan sí. moviendo. Y la construcción está súper estancada porque la gente no está comprando casas, hay 114.000 viviendas que están ahí esperando. Pero debiera haber un efecto con el subsidio a los créditos hipotecarios que debiera empezar a destapar, la gente sí. empezar a comprar. Me han dicho los bancos, me han contado varios bancos que de nuevamente hay interés, hay gente que está embarcándose en crédito hipotecario. Por ahí podría destaparse eso y la construcción volver a construir más edificios, más casas y así emplear más gente. Por ahí puede ser la construcción un motor para el segundo semestre. Sí, esa es una gran apuesta. Recuerden que por ejemplo, hace unos 15 años cuando existía el subsidio de FL2, me acuerdo que el centro de Santiago se empezó a llenar de edificios residenciales, por ejemplo. Ese tipo de políticas tienden a tener un efecto positivo sobre el sector de la construcción. También, por ejemplo, hay mucha interés en cumplir metas de viviendas sociales. Entonces, en ese sentido, mientras el gobierno tenga disponibilidad de recursos, probablemente va a dinamizar un poco el sector de la construcción. Habría que ver hasta qué punto eso se materializa, todo eso depende de temas presupuestarios y de temas de ejecución del gasto que está por verse hasta qué punto el gobierno va a poder tener un efecto positivo en ese ámbito. Y tiene un tope de 50.000 subsidios, si mal no recuerdo, Sí, 50.000. es el subsidio al Sí. dividendo. O sea, Podría ser la mitad prácticamente del stock que está del disponible. stock que queda disponible. Pero ¿y el Sí. otro stock, cómo nos hacemos cargo de eso? Sí, porque recordar que el subsidio va a la compra de viviendas que Exacto. probablemente algunas que ya están construidas. Sí. Entonces, en ese sentido, no habría un efecto inmediato sobre el nivel de empleo, porque ya las viviendas están construidas, lo que están haciendo es salir de inventario. Claro, Entonces, quieren bueno, deshacerse del habría que stock. ver el efecto de eso. Sí, Ujú. sí. Ahora, Habría que ver el efecto sobre la ahora construcción. Sí. también está ocurriendo que los bancos están lanzando también crédito hipotecario con ciertos tipos de ventajas. Copeuch, por ejemplo, a 40 años. Al ser más largo, el dividendo es más pequeño. Al ser el Como dividendo que- más pequeño, lo que te solicitan de sueldo es más bajo, Es que más es uno de bajo. los problemas que había. Sí. Y el Banco Internacional, que tuvimos también a unos sugerentes acá, está lanzando un hipotecario en que en los primeros 5 años te ponen un dividendo como un 30%, 40% más bajo. Hacían un cálculo que para un dividendo de 800 lucas te lo bajaban a 500. Y después ¡Ay! te lo Claro. disipaban lo que no pagáis en el resto. Pero 5 años de facilidad. O Y sea, eso más progresivo también progresivo. para los Entonces, próximos años. sobre porque- todo para los más jóvenes que con estas condiciones que hay ahora, sobre Sí. todo de exigencia de sueldo, no pueden comprar. Entonces eso debería destapar. Ahora, bueno, hablaba también de usted de las rigideces laborales. Para algunos, el tema de terminar con el tope de años para indemnización por despido puede ser hacer que la economía, el mercado laboral sea más rígido. Estoy hablando de la propuesta de un grupo parlamentario del Frente Amplio encabezado por el Mira. diputado por el diputado, se me olvidó el nombre. ¿Chalper? No, del Frente Amplio. Ah, Diego, Ay. bueno, ya me voy a Diego Ibáñez. Diego Ibáñez. Gracias, Max. Diego Ibáñez. El diputado Diego Ibáñez con un grupo parlamentario presentó una propuesta para
terminar con el tope de 11 años que tiene nuestra economía para indemnización. O sea, que no haya tope. Si alguien lleva 20 años y lo despiden, se le pagan 20 meses, corresponden a 20 años. Si alguien lleva 30, si alguien lleva 15, qué sé yo. Para algunos eso sería muy bueno para quienes tenemos trabajo, pero pésimo para quienes están afuera porque les va a costar una barbaridad encontrar trabajo. ¿Cómo lo ve usted esa medida, profesor? Generalmente ese tipo de medidas se contraponen. Es decir, cuando hay medidas tipo eliminar los topes para las indemnizaciones, la misma subida del salario mínimo, de repente están discutiendo obligar a las empresas a contratar personas de mayores de 50 años. Todo eso es regular el mercado de trabajo, es decir, eso impone rigideces al mercado de trabajo. Ese tipo de medidas tienden a ser buenas para las personas que tienen empleo, pero tienden a ser caras para los empleadores y por lo tanto los empleadores se lo van a pasar 2 veces antes de, por ejemplo, despedir a un empleado que no esté dando la talla y contratar a una persona nueva. Entonces, si tú tienes empleo, bien, pero si no tienes empleo, va a ser más difícil que consigas trabajo, porque básicamente eso hace que las empresas, esa rotación de personal que hace que la gente salga de ciertos empleados y contrate empleados nuevos y que beneficia a las personas que, por ejemplo, están recién entrando al mercado laboral, esa dinámica se frena por estas rigideces. Entonces, hay que tomar eso en cuenta a la hora de uno apoyar ciertas medidas o pensar que ciertas medidas son buenas. En el sentido de que mientras más tú regulas el mercado laboral y más rigideces impones, más difícil se hace esa creación de nuevos empleos que es tan necesaria, sobre todo para la gente joven. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que la discusión del empleo en el país, uno podría tomarse mucho tiempo para poder discutirlo, pero tú hablabas también del problema estructural que tiene el desempleo en nuestro país. ¿Cómo lo podemos abordar? O sea, en el fondo, ¿qué ideas, qué se puede proponer como para buscar una alternativa que pueda dar finalmente con este problema y que pueda eliminarlo finalmente, destrabar el empleo y que ha sido, o sea, tú lo has dicho, no lo hemos podido bajar del 8,5, claro, del 7, entonces es un problema estructural que ha sido difícil de destrabarlo, como decía Roberto. Sí, hay diferentes medidas. Una, por ejemplo, hay que ver los sectores en los cuales hay más desempleo. Entonces, hay sectores demográficos en los cuales hay más desempleo. Por ejemplo, el desempleo juvenil está bastante alto. También el desempleo de gente de mayor edad, por ejemplo. Sí. Lo otro es ver el tema geográfico. Hay regiones donde hay más desempleo que en otras. Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras más quirúrgicas se pueden hacer las medidas, más efectivas van a ser. Por ejemplo, si hay una región, como por ejemplo la región del Maule, que tiende a tener un desempleo bastante alto, por ejemplo, ver qué tipo de incentivos y qué tipo de estímulos se puede hacer específicamente para la región del Maule, que pueda tener que ver con rebajas de impuestos, desarrollo de ciertas industrias, apoyos a ciertos temas logísticos, inversión pública en ciertos sectores de la región del Maule. En ese sentido, eso podría ayudar y ser muy precisos en la forma en cómo se ayuda a esto, de modo que no sea un ofertón y regalar bonos aquí y allá, sino que sea una cosa mucho más enfocada en los sectores que de verdad necesitan un estímulo especial de parte del Estado y una regulación especial. Perfecto. Bueno, es siempre interesante conversar contigo, Juan Nagel, académico, profesor, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, que nos ha aterrizado y ahí ver uno cómo toma estos números que salen y sobre todo lo que tiene que ver con las personas, cómo voy ahí con el tema del empleo, con las posibilidades de los sueldos, con las posibilidades y con las medidas también que a veces se ponen sobre la mesa. Te queremos agradecer siempre la gentileza de conversar con nuestro programa. Muchas gracias, Juan. Cuando quieran, muchas gracias, muchos saludos. Que estés bien, que chao, estés chao. muy bien. Oye, a la vuelta de comerciales, Tamara, vamos a hablar de una polémica